Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy vamos a enseñaros dónde estamos hospedados en la isla privada. Esta será la tienda donde estaremos durante 3 días y 2 noches y ahora os la enseñaremos en detalle. Pero espera, antes de nada tenemos que enseñaros las vistas que tenemos desde nuestro bungalow. Y ahora sí, pasamos a ver el bungalow. Como veis, para acceder a la villa tenemos que subir estas escaleras porque está bastante más alto que la arena. Y como vamos siempre descalzos, llevamos los pies siempre llenos de arena, así que va bien esta alfombra para limpiarte un poco. Yo también. Ahora estamos en la zona del porche, que cuenta con esta zona de chill out, uno en cada lado, en el que te puedes tumbar de buena mañana para disfrutar de las vistas. Y además también cuenta con una cosa que nos acabamos de dar cuenta, con esta pequeña bolsa, que no sabíamos lo que era cuando llegamos, pero que la hemos abierto. A ver si puedo. Coges esta parte de aquí y, oh sorpresa, ¡Tachán! tienes una hamaca privada para también disfrutar de estas vistas. Toda la tienda es de estética safari y marinera. Además cuenta con unos detalles como estos móviles hechos de madera y de inspiración náutica. Vista esta pequeña zona del porche, ya podemos pasar a la tienda. Primero vamos a contaros el sistema de cierre. Así es como quedaría abierta durante el día, pero si quieres un poco más de privacidad o por la noche, para protegerte de los mosquitos, hay esta tela que es de tipo mosquitera, que puedes echar así y por aquí también. Así ya queda todo más preservado y privado. Además, aparte de esta opción, también existe la posibilidad de echar la lona de la tienda. Simplemente por aquí sacaríamos esta parte y toda esta lona se puede fijar en el suelo a través de una cremallera y así tenemos no solamente la mosquitera, sino que ganamos este trozo de pared. Esto ya es pues si quieres cerrar más la tienda. Y si la quisieras cerrar totalmente, podrías echar esta última zona de aquí, que ahora está enrollada, y si la despliegas, pues ya te queda toda la pared totalmente cubierta. Nosotros durante el día estamos abriendo totalmente la puerta porque la verdad es que hay mucha intimidad, ahora mismo no hay mucha gente en el resort, así que podemos tenerlo abierto y que durante todo el día corra la brisa marina por aquí. Como veis, toda la lona de la tienda cubre la zona del dormitorio. Por este lado tenemos lo que sería la zona de almacenaje, con este baúl de madera muy bonito, y es donde hemos dejado todas las maletas. Y por este otro lado tenemos esta gran cama, súper cómoda, y con estas vistas se duerme perfecto. Además cuenta con 2 mesillas, una a cada lado. Y para terminar y a tener en cuenta, esta habitación solo cuenta con un enchufe en toda la tienda. Esto es porque nos han dicho que toda la energía de la isla es con placas solares, así que ahora que estamos en época de lluvia hay poca energía y no se puede gastar mucho. Algo que nosotros usamos de viaje, y aquí nos va muy bien, es siempre llevar un alargo, porque además nosotros tenemos que cargar el dron, la GoPro, los móviles, el ordenador, así que un consejo, llevar siempre un alargo. Como os comentaba Eric, la lona es lo que cubre la zona del dormitorio y esta llega justo hasta aquí, donde también tenemos esta opción de desenrollar esta parte para cubrirlo todo. Y ya lo que queda para ver es la zona del cuarto de baño. Está dividida en 2 partes, podríamos decir. Una aún cubierta por techo y la otra parte totalmente al aire libre. Entonces, en esta primera zona nos encontramos con la pica,
que tiene esta grifería de estética industrial que nos ha gustado mucho, un espejo y de nuevo detalles marineros hechos con conchas. Y en ambos laterales nos encontramos con dos entradas que nos llevan a la última zona, que como os comentaba es la que queda totalmente al descubierto, al aire libre. Vamos a verla. Se puede acceder por ambos lados, como habéis visto, y básicamente aquí lo que nos encontramos es la zona del váter, que queda un poco cubierta aún por el techo, y lo que sí que está ya totalmente al descubierto, al aire libre, es la ducha, también con esta grifería industrial y de efecto lluvia. Me mojo. La ducha, aunque sea abierta, es muy privada porque, como veis, la valla es suficientemente alta como para sentirte protegido y que no te vea nadie desde fuera. Y este lugar es súper agradable con este jardín de cactus y hasta una bugambilia que se asoma por aquí. Ya lo hemos comentado en otros vídeos, a Eric y a mí nos encanta el efecto de ducharte en el aire libre. Cuando lo pruebas te enganchas porque es precioso ducharte mirando el sol o la luna, las estrellas, así que este tipo de duchas a nosotros nos tiene enamorados. Y un punto muy importante, que de hecho es algo que tendríamos que tener en cuenta en nuestro día a día, pero aquí en esta isla tiene mucho sentido, es el tema del agua y hacer un uso sostenible. Todo el agua que se consume en esta isla se trae directamente desde la Buam Bajo, así que nos pidieron explícitamente que hiciéramos un uso muy responsable, igual que con la electricidad que proviene de la energía solar. Para terminar, os queremos comentar un par de cosas sobre la isla Le Pirat. La primera es que esta es una isla un poco remota y privada, así que no hay ningún establecimiento como restaurantes ni supermercados. A la hora de venir aquí se te ofrecen dos tipos de pack. Uno, el que incluye el bungalow y todas las comidas, y otro en el que solo incluye el bungalow, así que tendrías que pagar todas las comidas aparte en el restaurante del resort. Y el segundo punto a comentar es que independientemente del pack que elijas, el resort incluye una serie de actividades de ocio como canoa, snorkel, ping pong, hasta hay un pequeño gimnasio al aire libre. En nuestro caso hemos escogido el pack de todo incluido y la verdad es que hasta el momento estamos muy contentos. La comida en el restaurante es espectacular y es una preocupación menos el saber que no tienes que buscar dónde comer, dónde desayunar, dónde cenar, sino que simplemente es dirigirte al restaurante del resort y allí te lo sirven todo. En resumen, se trata de un alojamiento que te ofrece mucho relax, tanto por la localización como por todos los servicios que incluye. Y próximamente publicaremos un blog en el que veréis cómo es un día entero en una isla privada, viviendo literalmente en el paraíso. Esperamos que os haya gustado muchísimo este house tour, así que ya nos vemos en próximos vlogs. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao! ¡Chao!